Continuamos con La Noche. Espiando a un aliado. Pese a la cordialidad y cooperación que ha existido entre Estados Unidos y Francia, una nueva revelación tensa la relación entre ambas naciones. En 30 días, más de 70 millones de comunicaciones francesas fueron interceptadas por la controvertida Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que habría espiado además las actividades de varias embajadas francesas. París expresó su sorpresa y su rechazo con contundencia a estas prácticas realizadas por un país al que ha considerado un socio cercano. Este podría ser el saludo más incómodo que hayan tenido en los últimos años los máximos responsables de la diplomacia francesa y la diplomacia estadounidense en medio de un nuevo escándalo por espionaje. El canciller francés Laurent Fabius insistió al reunirse con John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, en que Washington debe dar explicaciones sobre la interceptación de comunicaciones en Francia. La reunión se dio horas después de que el presidente François Hollande llamara al mandatario estadounidense Barack Obama para exigirle que ponga fin a la controvertida práctica rechazada por el gobierno francés, firme aliado de Washington. Si un país aliado espía a Francia o espía a otros países europeos, eso es totalmente inaceptable. El diario parisino Le Monde publicó documentos de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense filtrados por el exagente de la CIA Edward Snowden, que revelarían el espionaje del que Francia hoy está indignada. Este texto, clasificado como Top Secret y fechado en septiembre de 2010, pone en evidencia las interceptaciones de las que habría sido objeto la embajada francesa ante las Naciones Unidas en Nueva York y la embajada de este país en Washington, aquí identificadas como Blackfoot y Wabash, respectivamente. Los servicios de inteligencia mencionan la utilización de diferentes técnicas y programas de recopilación de información. Highlands, que logra acceso a computadores a distancia. Vagrant, que captura los contenidos de las pantallas de estos equipos. Y PBX, capaz de espiar líneas telefónicas. Le Monde también reveló que entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de 2013, la Agencia Nacional de Seguridad interceptó 70,3 millones de comunicaciones que salieron de Francia. Estados Unidos tuvo acceso en promedio a 3 millones de comunicaciones diarias. Mensajes de texto fueron espiados y guardados por el programa secreto PRISM y también el programa Upstream a través de cables subacuáticos. Es vigilancia y espionaje que va más allá de la justificación de lucha contra el terrorismo. Dos compañías fueron el centro de atención de la Agencia de Seguridad Nacional, la empresa de mensajería electrónica Wanadoo, filial de Orange, y la firma de telecomunicaciones Alcatel-Lucent. El rotativo francés destaca que sospechosos de terrorismo fueron espiados por igual que empresarios, funcionarios y políticos franceses. En la capital de los Estados Unidos, señor Eric Langer de la Universidad de Georgetown, si usted tuviera la oportunidad de espiar a un aliado, ¿lo haría? ¿Y cómo se justificaría esto? Bueno, felizmente no necesito contestar la primera parte de la pregunta. Yo no soy del gobierno ni nunca creo que vaya a ser. Yo creo que es una práctica normal que lo hacen, aunque siempre lo niegan. Pero el problema es que eso realmente es inaceptable porque la NSA está fuera de control y creo que eso se ve. Pero no hay controles a nivel internacional y eso es el gran problema. Y aún, como hemos visto, casi no hay controles dentro del país tampoco, porque todo está hecho en secreto, no hay una supervisión muy buena y hasta el Congreso de Estados Unidos en muchos casos no sabe qué está pasando y además no les interesa mucho lo que pasa fuera del país. Están interesados solamente por los derechos constitucionales de Estados Unidos y nada más. Eso no es bueno, pero es la realidad y creo que tenemos que, si no aceptarlo, podemos lamentarlo y quizás lo que habría que hacer es llevar a Estados Unidos a que firme tratados internacionales para evitar eso, pero aún eso no sé si eso funcionaría. Es un gran problema. Hay que pensar entre la pragmática y el derecho y lastimosamente en términos de espionaje NSA siempre van a ganar los pragmáticos y no la parte legal. Sí. Eso es mi punto de vista bastante cínico, pero creo real.
Profesor Rafael Graza Hernández, en el caso de México estaban espiando a un presidente. Podría decirse que cabe dentro de un caso de espionaje político, pero 70.3 millones de comunicaciones a ciudadanos franceses. Esa es la perversión del sistema. Primero, se confunde espionaje, búsqueda de información con inteligencia. La inteligencia dice a quién hay que espiar. 70 millones de comunicaciones en menos de un mes es algo que supera toda medida, etc. Eso es un gigantismo absurdo. No es inaudito, es cierto lo que dice el profesor Langer, ya existió en otros momentos, la OTAN tenía un programa, el programa Echelon, en gran escala para interceptar comunicaciones, pero ahí algo no está funcionando bien, porque es absurdo. No se puede analizar con tan poco tiempo ese tipo de intervenciones, por tanto no funciona. E insisto, yo creo que lo que hay es una sobredimensión de ese tipo de información, y Langer lo ha dicho con claridad, pero eso es la obligación del Congreso de Estados Unidos. La democracia es contrapoderes, contrabalances, es capacidad de límites. Si no le ponen límites a la Agencia de Seguridad Nacional, sucederá lo que ya ha sucedido otras veces, porque uno empezará a preguntarse que cuándo espían al presidente Barack Obama. Pero además uno se pregunta, ¿dónde tienen tanta gente y tanto tiempo para esto? Es decir, ¿solo los interceptan o además los escuchan? Se supone que los deben escuchar, pero yo insisto que hay programas muy sofisticados que ya se utilizaban, que son los que realmente usan en la lucha antiterrorista, donde hay palabras claves que relacionan personas, mecanismos, y a partir de ahí rápidamente componen una imagen, una cuestión. En este sentido yo creo que es simplemente gigantismo y hay que empezar a pensar en que si tal vez lo que interesa es que se filtre esta noticia. Yo no logro entender, porque si 70 millones en un mes en Francia, ¿cuántos millones en Arabia Saudí, que hay una cantera fundamentalista, digamos, para Al-Qaeda otros? ¿O cuántos en Siria? ¿O cuántos en Irán? En México, diputado Víctor Serralde, si pudiéramos poner en un plano de comparación a dos aliados de Estados Unidos, como es México y como es Francia, pues pudiera decirse que si espían a Francia, de allí para abajo, cualquier otro país podría ser sencillamente espiado y sin ningún problema. ¿Usted qué opina? Opino que lo preocupante no sería que solamente puedan espiar a los aliados, sino a los propios. ¿Qué quiere decir con esto? Está expuesta la propia población norteamericana y el propio presidente Barack Obama a que sus órganos de seguridad de pronto volteen las defensas del país en contra de los propios ciudadanos. Eso es una reflexión que le debe quedar al pueblo norteamericano. ¿Hasta qué punto también es eficiente y eficaz estas medidas, estas prácticas que se están llevando a cabo? ¿Hasta qué punto se están dirigiendo solamente para prevenir problemas de seguridad? ¿Y por qué no empezar a pensar desde ahorita que atrás de esto puede haber intereses económicos? Igual se puede espiar a una empresa, igual pueden espiar al director internacional de una transnacional como General Motors, o pueden espiar al director internacional de una transnacional como puede ser el caso, no sé, de Microsoft. La Bolsa de Nueva York. No, la Bolsa de Nueva York, por decir alguna cosa. Yo creo que debe corresponder también al Congreso. Estados Unidos es un país republicano, donde hay un esquema de contrapesos como lo debe existir en todos los países que tienen este mismo diseño. En México lo existe. Los legisladores deben de llamar a cuentas a todos los funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad y pedirles que les den cuenta de qué están haciendo con los recursos que los norteamericanos han puesto en sus manos. Que les dejen en claro el por qué y cuáles son las razones con las cuales se espía desde Estados Unidos a los amigos, a los aliados, y que les dejen en claro si estos recursos no se están utilizando también en contra de su propia población y para fines absolutamente económicos. Esta es la interrogante que le toca al pueblo norteamericano contestar. Señor Eric Langer, ¿es un mito o es una realidad el hecho de que este programa de espionaje pueda evitar ataques terroristas? ¿Hay un pensamiento en alguna población de los Estados Unidos donde dicen, yo prefiero que me espíen, pero sentirme más seguro? Sí, hay algunos, pero creo que están equivocados y creo que el señor diputado tiene toda la razón. Ahora, lo que hay que pensar es un asunto técnico. Es que
la NSA está haciendo eso por los megadata, como dicen. Y eso quiere decir que lo que tratan de hacer es conseguir tanta información como pueden de todo el mundo para después tener suficiente evidencia para seguir ciertas pistas y seguir ciertas líneas con las llamadas que tienen allá. Entonces, es más bien algo, justamente lo que están buscando es tantos datos como posible para poder hacer una búsqueda que hacen con sus máquinas, todas esas llamadas telefónicas que pueden ser de un terrorista o no. Eso por lo menos es su excusa, y es verdad que hay programas para hacer eso, y como lo pueden hacer, lo hacen, y eso es su excusa. Pero yo creo que sí, eso ha ido mucho más allá de lo que debería y mucho más allá del derecho internacional. Estoy totalmente de acuerdo, pero igual lo van a seguir haciendo justamente porque ese es el método. Si no empiezan a prohibir ese método, van a seguir haciendo esto. Los televidentes siguen opinando en el programa La Noche sobre las nuevas denuncias de espionaje de Estados Unidos, en México y en Francia. La siguiente pregunta: ¿violación del derecho internacional o legítimo poder y potestad de una potencia? ¿Qué creen ustedes que es el espionaje? Leemos mensajes. Eric Jeda nos escribe: es un abuso total. El poder que tiene no le da autoridad para irrespetar de esa manera a un país. También escribe Javier Paternina y dice: hasta Cuba, que no es potencia, espía. ¿Acaso Rusia, Brasil, China y otros no tienen servicios de inteligencia? Vamos a la pausa y ya regresamos para el bloque final del programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.